Hola, mi nombre es Marta Carolina Fontalvo Núñez. En la presente intervención voy a desarrollar el tema sobre las medidas preventivas que se deben adoptar frente al COVID-19 en el ámbito laboral. Para empezar, abordaré unos pequeños conceptos referentes al tema como ¿qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como las generadas por el coronavirus SARS-CoV-2, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer el COVID-19 si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, las medidas preventivas y de control ante el COVID-19 con el propósito de evitar la propagación del virus, es necesario implementar al interior de los lugares de trabajo medidas de prevención y control que pueden ser abordadas contemplando algunas de las jerarquías de control y con la siguiente priorización según la Organización Internacional de Trabajo. Primero, control del peligro-riesgo en su origen con la adopción de medidas técnicas de control. Segundo, minimizar el peligro-riesgo con el diseño de sistemas de trabajo seguro que comprendan disposiciones administrativas de control. Tercero, equipo de protección personal, incluida la ropa de protección. Bueno, dentro de las medidas, a continuación estaré mencionando el enfoque de cada una de estas y se brindan algunos ejemplos para orientar las acciones que se deben tomar como resultado de la aplicación de la lista de comprobación para la prevención y mitigación del COVID-19 elaborada por la Organización Internacional de Trabajo. Dentro de las medidas técnicas de control o también denominadas controles de ingeniería, son aquellas orientadas al control del peligro-riesgo en su origen, es decir, en la fuente, o también en el medio, tales como el confinamiento o encerramiento de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación, ya sea general o localizada, entre otros. Barreras y medidas de limitación del contacto. En los lugares de trabajo se debe buscar la posibilidad de implementar barreras o mecanismos que limiten el contacto entre trabajadores, visitantes y demás personas presentes en las instalaciones. Por ejemplo, los instalados en vehículos de transporte público o las ventanillas o lámparas que tradicionalmente existen en las oficinas bancarias. Sistemas de ventilación. Los sistemas de ventilación de los lugares de trabajo, si no cuentan con sistemas de filtración y procesos de limpieza y mantenimientos periódicos, pueden convertirse en una fuente de propagación de enfermedades transmitidas por el aire. Si bien la Organización Mundial de Salud ha declarado que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire, lo cual no está completamente establecido. Por lo tanto, es necesario de igual manera incorporar mecanismos de limpieza o filtración que contribuyan a crear un entorno que favorezca la prevención del contagio de cualquier enfermedad transmitida por el aire. Disposiciones administrativas de control. Las disposiciones administrativas de control son medidas que tienen
como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Por otro lado, el diagnóstico, planificación y determinación de prioridades. La prevención y mitigación del COVID-19 en los lugares de trabajo requiere procesos eficaces de evaluación y generación en la gestión de riesgos y, por lo tanto, contar con una herramienta de gestión que permita identificar, planificar, implementar y priorizar las actividades para evitar la propagación del virus en los lugares de trabajo. Este es un paso esencial para proteger a los trabajadores. Es por ello que la Organización Internacional de Trabajo diseñó la lista de comprobación para la prevención y mitigación del COVID-19, que incluye las siguientes áreas técnicas: política, planificación y organización, evaluación del riesgo, gestión y comunicación, prevención y medidas de mitigación, disposiciones para casos sospechosos o confirmados del COVID-19. Además, esta herramienta cuenta con un formulario para establecer el plan de acción y de seguimiento a llevar a cabo. Por otro lado, el diseño de los lugares de trabajo. En este caso, se trata de delimitar las rutas de circulación de los trabajadores, visitantes y demás personas que se movilicen dentro del lugar de trabajo, además de marcar la distancia mínima que se debe tener con cada uno de los trabajadores, como se muestra a continuación en la ilustración. Además, es importante realizar la distribución de los puestos de trabajo en el espacio físico de la empresa, de manera que se logre tener un distanciamiento de 2 metros entre cada uno. De no ser así, de no ser necesario, se debe efectuar una nueva distribución de las áreas de trabajo con el propósito de separar las que tienen mayor exposición o flujo de personas, limitando el contacto de las personas externas o clientes con los trabajadores que sean estrictamente necesarios. Por otro lado, las condiciones de trabajo y salud. Cada empresa debe contar con un instrumento para copiar información sobre las condiciones laborales y de salud de la población trabajadora. Es fundamental para conocer el contexto de la organización y realizar vigilancia a las condiciones de salud de cada trabajador o de sus familiares con los que convive. Esto permitirá identificar las incidencias que sucedan, establecer acciones de priorización, generar alertas tempranas y definir acciones de prevención o atención. En la siguiente tabla se puede observar algunas de las variables que se podrían contemplar en el instrumento. Con base a la información y para evitar la continua exposición de los trabajadores, se puede definir turnos de trabajo para asistir a los lugares de trabajo u horarios flexibles que contribuyan a evitar las aglomeraciones de personas y de compañeros de trabajo, asimismo evitando la congestión del transporte público. Para ello, identificar, entre otros aspectos, los siguientes: los procedimientos, protocolos o disposiciones de desinfección de los lugares de trabajo. Acá las empresas deben contar con procedimientos, protocolos o disposiciones de desinfección de sus instalaciones, sus implementos y lugares de trabajo. Por ejemplo, computadores, teléfonos, escritorios, pasillos, baños, equipos, puertas, entre otros. Y deberán examinarse y, de ser necesario, modificarse periódicamente, cumplir con la legislación nacional y reflejar las prácticas más adecuadas, según la Organización Internacional de Trabajo.
En caso que el empleador decida suministrar el vehículo de transporte para los trabajadores, es necesario adoptar medidas de desinfección en el mismo y mantener el distanciamiento de 2 metros entre cada pasajero. Por otro lado, la capacitación y concientización del personal. Para llevar a cabo una correcta implementación de las medidas de prevención y control, es necesario capacitar a los trabajadores en cada una de ellas, generando una cultura de prevención, autocuidado en los lugares de trabajo, además de las competencias necesarias para poner en marcha las nuevas medidas y comportamientos que se deben tener para prevenir el contagio del COVID-19. Para ello será esencial tomar como referencia los diferentes lineamientos emitidos por la Organización Internacional de Trabajo, las leyes adoptadas por el Congreso de la República, los decretos del Gobierno Nacional, de las gobernaciones departamentales y alcaldías, las circulares y los reglamentos emitidos por entidades gubernamentales como Ministerios de Trabajo y Salud, así como las secretarías departamentales, distritales o municipales de salud, y los acuerdos que se logren entre los empleadores y los representantes de los trabajadores. Por otro lado, las inspecciones de los lugares de trabajo. Constatar que en los lugares de trabajo se estén implementando las medidas preventivas para la prevención y mitigación del COVID-19. Permitirá evidenciar si el empleador y los trabajadores se encuentran acatando adecuadamente las medidas de prevención y control, identificando, entre otras, las condiciones o actos inseguros de los trabajadores, uso y estado de los elementos de protección personal, las medidas sanitarias como el lavado de manos, distanciamiento físico entre las personas, cuidado personal frente a no tocarse los ojos, la nariz y la boca, entre otros. El plan de contingencia. En esta parte es necesario crear un plan de contingencia de prevención y atención a emergencias, describiendo los pasos para abordar un caso sospechoso de COVID-19. Para ello, podrá contemplar aspectos tales como mecanismos de comunicación interna para el reporte a las personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, protocolo que incluya las acciones concretas a seguir con los trabajadores con síntomas o posibles casos de COVID-19. Establecer los mecanismos de comunicación externa que incluya los medios para el reporte del evento y el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, el número de contacto e identificación de la red de atención más cercana. Por otro lado, el teletrabajo. El teletrabajo y el trabajo mediante las herramientas TIC o tecnologías móviles y el ámbito laboral puede definirse como el uso de estas herramientas, a saber, como teléfonos inteligentes, tabletas, computadores portátiles y de escritorio para trabajar fuera de las instalaciones de la empresa. El teletrabajo requiere adecuaciones tanto en los lugares de trabajo como en la organización del mismo. Por ello es indispensable adoptar medidas para su desarrollo y para la prevención de peligros emergentes. Algunas consideraciones que se podrían adoptar en el ejercicio del teletrabajo son destinar un espacio para el desarrollo de las actividades laborales y que dentro de lo posible no interfiera con la dinámica familiar. Adecuar el lugar de trabajo procurando que cumpla con condiciones ergonómicas de manera que se eviten lesiones osteomusculares. Establecer un horario de trabajo, considerar tiempos de pausas saludables y de alimentación. Asimismo,
establecer metas de trabajo diarias y semanales de tal modo que se pueda organizar el trabajo y generar los resultados esperados. Asegurar que el trabajador cuenta con las herramientas tecnológicas suficientes y que está entrenado para su uso. Verificar que la empresa cuenta con medidas para la protección de la información y seguridad informática. Hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades realizadas, en este caso, desde casa por los trabajadores. Por otro lado, las medidas de protección básicas que se deben adoptar, como lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Mantenga al menos 2 metros de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornudan o en caso que tengan fiebre. Evite el tocarse los ojos con la nariz y la boca. Manténganse informados sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19. Asimismo, debe evitar el contacto físico al saludarse. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico y siga las medidas adoptadas por las autoridades. Por otro lado, el equipo de protección personal. Cuando no pueda garantizarse por otros medios una protección adecuada contra riesgos de accidentes o daños para la salud, incluidos aquellos derivados de la exposición a condiciones adversas, el empleador debería proporcionar y mantener sin costo para los trabajadores las ropas y equipos de trabajo de protección personal adecuados a los tipos de trabajo y a los posibles riesgos, y deberá realizarse contemplando lo siguiente según la Organización Internacional de Trabajo. Ajustarse a las medidas establecidas por la autoridad competente, proporcionar los medios adecuados para posibilitar el uso de equipos de protección personal y asegurar la correcta utilización de estos, garantizar los cambios del equipo de protección cuando sea necesario por destrucción del mismo o porque es requerido para prevenir el contagio del COVID-19. Asimismo, disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera necesario por razones sanitarias, su desinfección o esterilización a intervalos apropiados. Los trabajadores deberían tener la obligación de utilizar y cuidar de manera adecuada la ropa y el equipo de protección personal que se les suministre. Los equipos de protección personal son de estricto uso personal y no deberán compartirse o prestarse. Finalmente, es importante recordar que para mayor efectividad se pueden implementar paralelamente las diferentes medidas de protección y control descritas, como se muestra en el siguiente ejemplo, partiendo de barreras para la limitación de contacto con clientes o personas externas, demarcación de los lugares de trabajo para su movilización, capacitación sobre las medidas preventivas ante el COVID-19 y finalmente la aplicación de medidas sanitarias definidas por las autoridades.